que me convocaron y que es un tema que lo vengo a trabajar, me decía, ¿cómo organizar para este momento de la mirada de ustedes? Es acerca de los derechos, memorias y legados. Son 3 megatemas, ¿no? En los cuales son puentes que se intersectan, pero de una manera necesaria en el campo educativo, y que podría atravesar el cursado del doctorado pensando en cuáles son las llaves que cada uno, el manojo de llaves, que cada uno de estos temas pueden proporcionar, ¿no? Son 3 categorías densas y complejas en sus construcciones, con recorridos históricos y políticos particulares, más que particulares, singulares, ¿no? En tramas sociales, que saben muchísimo de intemperies, pero también saben de algunos amaneceres, de luchas y de luchas, de conquistas, de derrotas temporales y de nuevas luchas, ¿no? Los 3 temas están siempre planteados en campos que implican conquistas, luchas y demás. Esto que planteaba la colega, que infelizmente, porque como a Celeste Carballo a mí la vida también me alcanza, no pude estar en el anterior, que me hubiera encantado, porque si hay algo que estos temas tienen, es ser constitutivo el contexto a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el poder estar, no es que uno relaciona cada una de estas temáticas con el contexto, sino que emergen de situaciones particulares contextuales, ¿no? Y yo pensaba, cada uno de las cosas que yo diga, si yo voy a hablar en acorde de alguna de mis canciones, pueden ser pensadas cada uno en su propio acorde, porque no es que nosotros hablemos de derecho solamente para los derechos humanos y los derechos sociales o políticos, la memoria solo para la dictadura y los legados solo para la enseñanza, sino que podemos ponerlos en un territorio mucho más amplio y cada uno llevarlo para el tema, si podría ser pensado, cada uno de los temas podrían ser vistos en estas categorías, pero para no tomar esta cosa utilitarista también que planteaba Teresa y dejarnos interpelar de una manera más grande, más fenoménica, más intensa o más interesante, poder interpelarnos nosotros en nuestros propios modos de construir memoria, de construir derechos y de construir legados, ¿no? El primero, así como para ser prolija, dije derechos, ¿no? Si de algo se trata la educación o lo de lo que trabajamos, es del ejercicio, problematización, puesta en valor acerca de los derechos. O sea, nosotros somos trabajadores de derechos. Cuando trabajamos con nuestras estudiantes que van a ser maestras, decimos, ustedes, bueno, son trabajadoras de cultura, son trabajadoras de derechos. Nosotros no podemos obviar que el derecho viene a cocochito de lo que nosotros vamos haciendo, sino que lo interviene y lo intersecta de una manera singular, pero de una manera concreta, ¿no? Yo decía, estos derechos nosotros los ponemos sobre la mesa, trabajamos, los miramos, los descubrimos, vemos sus vulneraciones, y poder ponerle nombre tanto a las heridas como a las necesidades que como condición humana seguimos padeciendo. Nosotros en educación trabajamos, y no soy idealista, soy una gran laburante, todos los días para que el mundo sea mejor. Nosotros no entramos al aula para que los chicos no vayan a aprender nada, nosotros no hacemos investigaciones para que nadie las lea y sean papers de porquería, ni nos mandamos las situaciones de extensión para jorobar a la gente, sino que hay dentro del arco ideológico y político, no estoy siendo ingenua en esto, del arco ideológico y político, una vocación de que el trabajo tiene un destino en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, me parece que nuestros campos disciplinares hacen que el sentido del trabajo, además del dinero que uno pueda ganar respecto de eso,
más que en determinados niveles de comprar un auto nuevo, está la gran satisfacción de poder acomodar en algo la injusticia del mundo en que vivimos, ¿no? Después cada uno se comprará el auto que quiera, ¿no? Pero bueno, pero me parece que eso es un ethos que nosotros lo tenemos que sacar a pasear, porque muchas veces ese ethos nos está muy cubierto de hojarasca, de una profesionalidad de la queja que a veces tenemos y nos deja de ver el núcleo más duro y más sentido, y también por el que nos buscan nuestros estudiantes, porque sostienen de que nosotros tenemos algo que ver con el futuro de ellas, ¿no? Más allá de que no sea explicitado de esta manera en este puente que estoy planteando, ¿no? Y nosotros tenemos que ver, no solamente con el futuro de ellos, sino con el futuro de esa sociedad, de esa ciudad, de esa villa de donde ellos vienen. En un hilván más que laxo y grande, porque no me voy a detener en eso, nos remitimos a que los derechos hacen un quiebre en función de una situación social grande con la Revolución Francesa, que tiene que ver eso con una situación de derecho individual para una determinada clase, ¿verdad? El tema de la libertad. Un segundo, o sea, hay un valor en esa proclamación del hombre por ser libre en esta situación del vasallo del rey al ciudadano de la polis, ¿verdad? En un segundo hito de esta situación encontramos la Declaración de los Derechos Humanos del 48. Acá se llega después de la Segunda Guerra Mundial y de haber sufrido la condición humana los horrores más grandes que se podían tener y haber enfrentado las atrocidades y crímenes del nazismo y el fascismo, ¿no? ¿Qué es lo que rescatamos nosotros de esto? Es que la pulsión del mundo para ser mejor hace esta reunión de los estados para declarar no más Auschwitz, ¿no? O sea, de que no podía la condición humana ser esa situación tan horrorosa y abyecta que había sido contra el hombre y tenía que proponer unos derechos sobre los cuales las sociedades, bueno, acá después tenemos todos los de la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Tenemos todo este envión en poder querer y creer una sociedad distinta. Los crímenes eran tan intolerables, ¿verdad?, que uno no podía pensar que ningún Estado podía querer plantearlo y que los derechos no fueran posibles violarlos, sino que se resguardaban, se debían garantizar, ¿no? En esta declaración, como todos sabemos, está el derecho a la vida, a la igualdad, al pensamiento, a la expresión, a que las personas puedan participar en los gobiernos de sus países, a la salud, al trabajo, al descanso, a la educación y muchos otros, ¿verdad? Pero se destaca un principio de integralidad. O sea, estos derechos no se pueden dar de a cuotas o de a pedazos, o algunos sí y algunos no, sino que cobran sentido en la integralidad de su ejercicio, cumplimiento o conquista. Yo quiero decir también, y eso ustedes lo conocen más que yo, me da un poquito de vergüenza, ¿no?, con todo lo que ustedes trabajan sobre los pueblos indígenas y las situaciones de los comprometidos proyectos que tienen en la facultad y en la universidad, pero uno pelea por derechos cuando este derecho está siendo vulnerado, ¿verdad? Mientras tanto, ese derecho es como de sí, no está planteado, ¿no? Entonces, esta integralidad le hace una potencia, ¿no? Fue una expresión de voluntad colectiva, fue un documento político y ético, o sea, la condición humana decía por un objetivo común de los estados, reconocer y violar, y velar por todos estos derechos. De esto han pasado 72 años, ¿no? Y la vigencia de la Declaración de los Derechos Humanos muchas veces han sido entidades abstractas. Y la declamación de este punto de inflexión que implica en el 48 mirarnos como seres humanos y Estado, para decir que hasta este escenario queríamos construir e ir, se transformó en una cosa vacía, donde la entidad, al ser abstracta,
no había sujetos ni sujetas en los que encarnáramos estos principios de igualdad, este derecho a educación, a la expresión política. E incluso la categoría de universal, porque los derechos son universales, para todos iguales, como ustedes saben, se planteaba de manera restrictiva, como para decir los que estamos acá, ¿no? Esto que andamos rondando son los que somos sujetos y sujetas de derecho, y el resto, que es una cosa bastante interesante, como los discursos neoliberales han planteado que hay sujetos que son descartables, ¿no? Que no merecen determinadas condiciones de vida porque somos nosotros los que sí somos depositarios de estos derechos. Hemos presenciado a lo largo de estos 72 años vulneraciones de cada uno de ellos y la discrecionalidad de su aplicación, según color, según olor, según procedencia, según religión, según orientación sexual o política, por designar algunos, ¿no? Entonces nos queda como un sabor amargo. Uno no diría que estos derechos están mal enunciados. Son derechos enunciados mirando una realidad que no logran a 72 años poder caminar hacia esa sociedad distinta que en esa fraternidad de 1789 a esta situación más compleja del 48 pudiéramos estar haciendo, sino que tenemos discriminación, tenemos catalogaciones, tenemos violencias institucionales, estatales, en donde el hombre sigue siendo el lobo del hombre, ¿no? Entonces, sostenemos que este universal de la Declaración incluso se dejaba como un patrimonio de los abogados, ¿no? O sea, los abogados enseñaban el derecho, la norma a ajustarse. Y no es así. Nosotros, los educadores, la familia, nosotros tenemos que ser portadores del derecho, que tiene que estar tan como moneda corriente, que sea un intercambio en el cual no se discute o no se forma parte ya del sentido común, ¿no? Sostenemos que este universal de la Declaración, o de cómo se aplica, es clasista, ¿no? Y que tenemos que construir el pluriversal, categoría acuñada por Sousa Santos, que ustedes conocen, y que posibilita habitar adentro del pluriversal las particularidades concretas que sí pueden tensionar la universalidad, pero en el reconocimiento de la otredad. Y en esto también ustedes son campeones y campeonas con lo que acabamos de ver, ¿no? Y de escucharlo poquito. Entonces, esta universalidad de la pluriversidad no sería posible sin diálogos interculturales. Y a su vez, porque el 48 está puesto sobre una sociedad de un Estado moderno europeo, ¿no? ¿Verdad? Sostiene Manuel Gándara Carvalillo, que en su texto Los derechos humanos del siglo XXI, que es un texto de esos que difunde Claxo en su biblioteca, está en la web, para todo, una mirada desde el pensamiento crítico, se llama el libro, que se debe trabajar en tres opciones fundamentales, dice. La opción ética, la opción política y la opción epistémica. Porque el derecho que funda a la epistemia adentro de las universidades, nosotros nos hacemos bastante la zorrita, ¿no? Es como que todo va muy bien, pero en las definiciones epistémicas seguimos siendo eurocéntricos como el mejor, y seguimos dividiendo las aguas como el mejor, y seguimos haciendo uso discrecional de los lugares que el propio sistema discrecional nos puso en 1, en 2, en 3, en 8, qué sé yo. Entonces, la opción ética, plantea Manuel Gándara, tiene que ver contra la relación de injusticia, de opresión y negación del ser humano con la pobreza, ¿no? Acá hablamos de la desigualdad como punto. En la opción política, el empoderamiento de quienes se ven sometidos a este tipo de relaciones, entendiendo que solo los sujetos sociales victimizados y en solidaridad con ellos se abren procesos de transformación. Esto es bien interesante.
Y el tercero, la epistémica, que implica cómo tratar de leer el mundo para cambiarlo, desde las condiciones de existencia digna que está negada, la opción que obliga a un diálogo permanente que nos descentre y abra a la realidad de los lugares epistémicos donde esa realidad merece ser transformada. Y acá me parece que nosotros como universitarios, los que son, porque habrá muchos colegas que no, o algunos que están trabajando en otros lugares, es fundamental la revisión de los saberes que también van a ser legados, ¿no? O sea, porque somos muy interesantes y muy piola, pero si analizamos las bibliotecas nuestras, siempre terminamos teniendo epistémicamente un racismo, un eurocentrismo y una situación al interior de lo nuestro. Sostengo yo ahora, eso era, que desde el sur del río Bravo, que es donde estamos nosotros y nos miramos y podemos reconocer, necesitamos descolonizar los derechos humanos e integrarlos a las visiones de nuestros pueblos, de nuestros territorios y de nuestras propias cosmovisiones. Estos derechos, los otros no hablan de nosotros, de esto que somos esta patria grande latinoamericana, sino necesitamos que la dura y opaca relación que tienen los derechos con la justicia, oblicua diría Derrida, ¿no? Oblicua que es esa, pero en esa empuje para que los derechos de los pocos no se desentienda, sino que sea eje de vida y que sostengamos, como dicen los pueblos andinos, situaciones del buen vivir, que es una cosmovisión en la cual ellos plantean los derechos humanos en derechos a la vida, y no solamente solo de los humanos, porque interviene la naturaleza, intervienen todos los seres vivos que están. Que a su vez es una matriz epistémica interesante, porque a nosotros, tan europeos en nuestras concepciones, nos lleva a mirar y mirarnos, bueno, ustedes lo trabajan también bastante, en lo que yo a lo mejor después menciono, si me acuerdo y lo tengo, lo que es también el derecho a territorio, ¿no? Entonces me preguntaba yo, ¿cómo pensarnos como trabajadoras y trabajadores de la educación o intelectuales de los derechos? Porque si algo se trata es trabajar con el conocimiento, con el empoderamiento, con el ejercicio de velación, en la constitución de los campos disciplinares. Porque nuestros campos, o sea, los derechos son de los sujetos, los derechos son muchas veces de inclusión, como planteaba Teresa, también es interesante cómo son los derechos de ciudadanías y ciudadanías ampliadas, críticas, de ciudadanías plenas, pero de los saberes, es como, de los campos disciplinares, es como que no tenemos. ¿Cuáles son las memorias de nuestros campos disciplinares, de nuestras teorías, en las cuales vamos planteando? Pero esto no lo estoy diciendo para detonar los campos, sino para apropiarnos de una manera más rica, de una manera más crítica, de una manera que posibilite saber exactamente cómo nos constituimos y quiénes somos, y no reiterar cuestiones que a lo mejor no sabemos por qué las reiteramos, ¿no? Entonces, en esta clase de saberes, que es allí donde se generan las violencias epistémicas y sociales y de género, presentadas en cada una de nuestras instituciones. Muchas veces naturalizamos las diferencias, y esa naturalización de las diferencias nos lleva a reforzar un pensamiento social conservador, alimentando subjetividades y prácticas discriminatorias, reproduciendo algunas y produciendo otras, porque también somos productores de otras, ¿no? O sea, para producir la diferencia no necesitamos más que decir, será, y ya generamos algo que ni siquiera necesitamos un sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Entonces, trabajar los derechos implica trabajar la igualdad, que contiene la construcción de lazos, solidaridad, cuidado, ética y politicidad, condiciones todas de la otredad y la igualdad. Ahí, no sé, una colega dijo que la compañera ya había trabajado lo de las disciplinas.
qué bueno, porque entonces seguimos hablando, digamos, de esto, vamos retomando, digamos, en una misma situación, ¿no? Dicho esto, el segundo punto que quería trabajar es memorias. El territorio de las memorias sabemos que es un campo interdisciplinar, abierto, que se reconstruye permanentemente con las diferentes intervenciones y perspectivas que tanto lo fortalecen como lo acechan, ¿no? Como decía, si bien voy a hacer referencia al objeto de estudio de las memorias de la dictadura, considero que estas remiten con diferentes particularidades de naturaleza y contexto, memorias de comunidades, memorias de contextos de instituciones educativas, del Estado, memorias familiares. Las memorias familiares son bien interesantes, ¿no? Porque están plagadas de cada una de las características que nosotros hablamos en las memorias en general. Cuando decimos si un discurso se reitera y no se escucha, es cacofónico, los silencios en las memorias familiares, ¿no? Y las escuchas en las memorias familiares. No sé, se reitera lo mismo. Hay estudios e investigaciones que se realizan en diferentes ámbitos que pueden ser más fundados, más emocionales, con búsqueda de conocimiento, pinturas de acercamiento, y cada una de ellas enmarcan relatos, perspectivas, donde es posible reconocer diferentes lenguajes de expresión, comunicación y propuesta, y estas reconfiguraciones que se realizan abren nuevos campos posibles a ser indagados y o profundizados a la luz de categorías teóricas que se construyen o rescatan ante lo inédito o lo incomprensible. Siempre en la memoria, recién decía la colega, la cinta blanca que diferenciaba a unos y otros, ¿no? En un primer momento es un inédito, y después ese inédito, incomprensible, tiene una cadena de poder sobre el cual se sustenta hasta su portación, ¿no? Entonces, cada signo y cada situación que nosotros vamos encontrando, encontramos una cadena que no es lineal, sino que está en un escenario y que sin contexto no puede ser entendida, ¿no? Esta tarea, que es intensa y compleja, atraviesa las distintas etapas en los momentos históricos. Por ejemplo, en la sociedad argentina, aún hoy no podemos lograr una agenda de temas comunes discursivos, ¿no? En este punto, tanto el campo de la política como el de la ética son centrales. El tema de la narración de la memoria, ¿no? Acá hay un cruce, y a mí seleccionar lo que decir, en serio que me costó, no por no tener que decir, sino por cuánto de lo que decir interesaría a este interlocutor, porque uno puede interesarse, pero no ser fértil para el momento en que ustedes están, ¿se entiende? Entonces, el tema de la memoria necesita ser narrada, y eso no es una acción natural, eso es una construcción que tiene un nivel subjetivo, un nivel contextual y un nivel político, ¿no? O sea, no existen narraciones sin politicidad, en el sentido de la direccionalidad del destino que éstas tienen, ¿no? Entonces, no es, y hay una diferencia entre una memoria autobiográfica y una memoria sustentada en los testimonios. Una memoria autobiográfica relaciona a este yo en el cual hay una centralidad de la experiencia. Y la memoria del testigo es una memoria plural, es una memoria que vio, que relacionó, que pudo tomar nota de. Eso que vio, que relacionó en ambas, ¿no? En la más biográfica como en la testimonial, tiene que poder ser dicho.
este tener que poder ser dicho no es ni sencillo ni habitual. Nosotros, en el caso de los testimonios respecto de la dictadura, yo ahora, hace poco, bueno, para el mes de marzo, hubo una cantidad enorme de acciones, ¿no?, por los 45 años, y hubo un eje, que yo no lo tomo específicamente, pero vi que lo toman ustedes en la próxima situación, que es la de género. Mucho se trabajó género y dictadura, ¿no?, y mujer y dictadura, como los temas de debate y de producción que nos van llevando a revisitar lo hecho, no a contar lo mismo, a revisitar con categorías de patriarcado, de machismo y de situación, la misma sujeción de las Fuerzas Armadas o del Poder Judicial respecto de las mujeres, ¿no?, que antes lo veíamos como una situación de banalización del mal, en el cual, bueno, era naturalizado el horror. Entonces, bueno, eso te pasó a vos, el otro te pasó a otra, la situación está, ¿no? Entonces, ¿quién narra? ¿Quién testimonia? ¿Quién hace su cuestión autobiográfica? En el campo que lo quisiéramos hacer. Es sobreviviente. El relato está sustentado en alguien que sobrevive esa sobrevivencia. Entonces, no es un relato cualquiera, es un relato que desanda la propia sobrevivencia. Entonces, aquí es intensamente humano lo que estoy diciendo, ¿no? Digamos, tiene un hilo sobre el cual el testimonio y la testiga se unifican, ¿no? No es el testimonio un parlamento que se entrega, sino que involucra esto. Esto está muy estudiado en muchas partes del Holocausto, pero también con nosotros. Con nosotros está muy estudiado, hay muchas cosas muy interesantes, muy interesantes. ¿Y qué es lo que hace de la conexión a esa condición humana para que lo humano sea narrado, siendo que es indecible? Espero haber sido clara en esto. Porque a su vez me conecté con algunas cosas muy intensas para charlar con ustedes, que es esa situación en la cual hay un encuentro humano con Semprún y Harvard, que plantean que en ese encuentro ellos pueden encontrarse y narrarse estando en el centro de exterminio, ¿no? Entonces dice, ¿qué punto de humanidad conecta al estudiante y al maestro para que eso que se conecta dé posibilidad a ser narrado, ¿no? Entonces ahí hay un valor humano que se desata, que es más que importante, ¿no? Y como decía, que las palabras no son palabras que salen, sino que poner palabras apuesta a que algo se ha visto en clave regional, muchas veces son desconocidos, hay un deber de contar en muchos, ¿no? Y de poder mantener una actitud reflexiva y autorreflexiva respecto de ese pasado. Muchas veces, esto es una cosa que yo estoy trabajando ahora, es que el testimonio incomoda, porque hace saber cosas que no me gustaría saber, siendo de que lo que incomoda o tendría que incomodar es lo que sucedió y no el testimonio. Porque lo que sucedió es lo que violenta la condición humana, no lo que se pone a disposición para ser conocido, ¿no? Bueno, hemos pasado, lo que les iba a decir, que estuve en una mesa de ser mujeres en la ESMA, esto lo empecé contando y después me fui a Buchelmann, con una compañera que estuvo en la ESMA, yo no estuve en la ESMA, o sea, yo hablo de una situación en una condición de género, pero no
de la experiencia personal, ¿no? Sino de la experiencia de esta cuestión de testigo de otros, ¿no? De vos en una situación. La compañera que estaba al lado mío no había hablado jamás en estos 45 años. No había podido contar por diferentes razones y era la primera vez que hablaba. E hizo un poema de una densidad impresionante. Entonces, si nosotros a 45 años estamos narrando episodios, situaciones, denuncias, bueno, en Chaco ahora, pues el lunes comienza una causa que Caballero 3, me parece que sigue planteando cuestiones que se ponen sobre la mesa y que incluso no se han contado el contexto de lo que pasó, porque la justicia pide el hecho, ¿no? Entonces, si yo pido el hecho, no sé el contexto de ese hecho. Y la testigo necesita contar el contexto, porque si no, no tiene sentido. Si yo tengo que contar que a mí me amenazaron de muerte, pero antes dinamitaron mi casa, no es mi caso, estoy contando un caso, dinamitaron mi casa, mataron a mi papá, pusieron preso a mi esposa y demás, la cosa de la amenaza de muerte está en un contexto determinado. No es que alguien entre a esta pantalla y nos amenaza de muerte. ¿Se entiende? Entonces, ese punto del contexto de la narración en los pueblos indígenas, en la memoria de la represión, en la de la institución educativa, necesariamente tiene que tener ese marco, si no pierde la hondura de su sentido, ¿no? Pierde la situación en la cual el clima está planteado. ¿Qué quiere decir? Que la memoria es un proceso activo, no es un proceso del pasado que pasó, sino que la memoria es un futuro, la tenemos delante nuestro. Esto lo trabajan desde los historiadores, los sociólogos, las pedagogas. Entonces, a mí me gusta decir, esto por ejemplo de memoria de las mujeres, que estamos trabajando y se está reelaborando tanto ahora, nos trae enfrente, para poder verlo y narrarlo a ese pasado, porque nos sigue pasando, en todos los femicidios. No es que eso pasó y alguien cuenta un relato, la memoria no es una evocación, aunque tenga situaciones que ser evocadas, sino que es una construcción sobre la cual vamos reelaborando cosas. Por ejemplo, la situación de la cuestión económica. Nosotros decimos que parte del exterminio tiene que ver, como con los pueblos indígenas igual, en que cuentan lo que sucedió a lo último, pero no las razones por las que pasó. Si nosotros conocemos las razones por las que pasó, tenemos los temas, el pulso del poder para saber que podría ser de otro modo. Pero si nosotros conocemos solamente lo que pasó en los relatos hegemónicos, en los relatos de poder, en los relatos ordenadores de historia, de la vida, de la sociedad, quedamos presos o presas con cuestiones explicativas que siempre tienen que ver con una defensiva a ese discurso hegemónico. Y eso ustedes lo viven absolutamente y lo viven, digamos, en manera cotidiana y en las cuestiones que estudian y demás, ¿no? Entonces, cuando decimos que es un proceso activo, no es que es un proceso lineal, es un proceso que tiene paradojas, que tiene relatos, que tiene sujetos, pero en lo cual la memoria y la política están indisolublemente unidas, dice Schelling. Yo no sé si ahí les di un texto de Schelling, ¿no? Porque ella dice, es la lucha de la memoria contra la memoria. Sí, Rosario, ese es uno de los que nos diste. Bueno, es viejo, pero es inaugural, ¿no? Es viejo, pero siempre merece ser pensado. Incluso me parece que les di uno donde dice cómo sirve para investigar. ¿Para qué sirve para investigar? En esa relación memoria e historia.
Bueno, como ya me fui a cualquier lado y ya voy casi la media hora, un poquito más, voy a ir planteando porque son cantidad de páginas. Quería decir que la memoria, para ser validado y adquirir otro estatus, en el caso de la memoria de la dictadura, ha cumplido un rol fundamental la justicia y los juicios, ¿no? Los juicios han posibilitado que esto que andaba rondando por determinados grupos y decían que había pasado, le dio una fuerza de verdad. Este testimonio tuvo un destino y acá hubo 200 genocidas condenados, ¿no? 130 nietos recuperados. O sea, tuvo un efecto eso que se dijo. Lo que nosotros planteamos es que eso que ordenó, y ordenó el aula, y ordenó la enseñanza, porque los estudiantes venían y decían, pero ¿cuál es la historia completa? ¿No? Ese paradigma de completud que tenemos los docentes, ¿dónde está esa didáctica de lo completo? ¿Dónde está el bien? O sea, ese ojo ciego del punto medio. No hay punto medio. Entonces la justicia ordenó y ordena una serie de cuestiones. Pero eso que sucedió en Resistencia, en Paraná, en Misiones, tiene que poder salir del expediente y transformarse en historia, porque si no queda encapsulado, como quedaría encapsulada las fotos de los indígenas dentro de una investigación, en la cual será muy decorativo y muy crítico, pero no tiene el efecto de la política que tiene en ese caso, que podría ser, que no es una cosa que me guste, pero no se me ocurre otra, como evidencia, como emergente, como fuerza de verdad, ¿no? Hay una colega queridísima, que es Ana María Barleta, que es de la Universidad Nacional de La Plata, que trabaja este vínculo entre justicia e historia. Ella viene de historia, ella dirige la maestría, ella la dirigió, y ella habla de, porque ellos han hecho en La Plata los juicios de la verdad, cuando estuvieron todas las leyes de punto final de obediencia de vida, que sería otro capítulo y otra charla para ver el tránsito en la Argentina para llegar a esto. Lo que hemos llegado a la subjetividad, ¿no? Nosotros hemos hecho un proceso interesante que no es España, que no es Italia, y que pugna por caminos de verdad, ¿verdad? O sea, hay países enteros que lograron y sostuvieron que el silencio era lo mejor, no volver a hablar sobre determinadas cuestiones con la cuestión de que esa negación nos tranquilizaba a todos, ¿no? Incluso con las leyes de punto final de evidencia de vida, se intentó de que el país quedara narcotizado en ese momento y que nadie pudiera decir más nada porque unos habían tenido una responsabilidad y otros otras, ¿no? O sea, a la idea de guerra sucia que les habían planteado los militares, con el gobierno de Alfonsín y lo que prologa Sábato en el Nunca Más, se trabaja una idea pergeniada en ese momento por el ministro del Interior, que era Trócoli, que había dos demonios, ¿no? Entonces, esa teoría de los dos demonios, que cada tanto resucita y goza de buena salud, hacía que la sociedad argentina estaba por fuera de ese conflicto. Entonces, a mí no me pasó nada. ¿Qué me contás? Si yo trabajaba, no había nada, había una situación de orden, ¿no? Entonces, si eran dos demonios, yo no tenía que ver con el demonio. Esa desresponsabilización, nosotros en una investigación que llevamos adelante sobre vida cotidiana durante la dictadura, sacábamos los números de la cantidad de habitantes que éramos. Yo las tenía por acá, suponete 25 millones, éramos los argentinos, 24 millones, eran 50 y pico de mil los exiliados, 10.000 los presos, no sé cuántos los echados. Íbamos sacando en números y era imposible que nadie supiera. Todos sabíamos
o se sabía algo de lo cual alguna cosa no se quería saber, pero la sujeción de esa construcción de esta otredad, ¿no?, en el subversivo, en el otro, en el de sospecha y demás, que es la misma sospecha que venimos viendo desde 1789, por tomar un punto arbitrario en el mapa, y que también atraviesa las fotos que vimos recién, ¿no? Cuando digo memorias en disputa, es la memoria en disputa por los sentidos de la memoria. Eso es lo que se pone en disputa. Entonces, hay en este punto de lo social, o sea, el discurso hegemónico generó relatos, generó narrativas únicas en función de instalar verdades y de implantar el olvido, ¿no?, como una política de poder y de impunidad. Una impunidad que sigue, porque nosotros no sabemos dónde están los desaparecidos. Y esa es una impunidad con un pacto de silencio que por eso la situación de este pasado continúa. O sea, no es un pasado en el cual están las cartas sobre la mesa, ¿no es cierto? No sabemos a quiénes tiraron al mar, no sabemos cuánto están, sabiendo de que hay alguien que, así como quiso exterminar a una generación, exterminó también pruebas, y que por suerte también algunas quedaron, ¿no? Entonces, este discurso y esta disputa por obtener resultados, muchas de ellas quedaron prendidas. Y en nuestras aulas universitarias, cuando rasqueteamos un poco, o en las de formación docente, gozan de buena salud, ¿no? Acuérdense, por algo será que lo resucitaron cuando Santiago Maldonado activó enseguida que la víctima era el culpable, ¿no? Recordarán. O situaciones que se plantean en otros ámbitos, pero que tienen que ver por algo, será algo, habrá hecho, ¿qué habrá hecho para desatar? Bueno, eso lo vemos en los femicidios, ¿no? Que habrá usado la pollera corta, que se habrá pintado demasiado, que habrán dado a una hora no adecuada, o sea, millones de adjetivos calificativos para poder sostener el hilo del argumento de poder que hace que la víctima sea la responsable, ¿no? En el caso de los feminicidios o todo lo demás. Y de sostener a su vez una impunidad. Esto también, quiero decir, que más allá de que la sociedad sabía, también había un descreimiento sobre el horror, ¿no? Se despabiló mucho en la situación de la Junta, el juicio de la Junta fue un despabilador, pero había ya notas, porque ya estaban las madres haciendo la ronda, ya estaban las denuncias de los hijos, de los nietos, había venido la CID. La CID levantó en ese momento cantidad de denuncias y las Fuerzas Armadas reconocieron 22.000 desapariciones en el año 78. O sea, en el año 79, perdón. O sea, no es que acá después se vuelve a reorganizar cuestiones, ¿no? Las colas interminables de los familiares, una cantidad de experiencias que eran como parte, se querían contar como parte de un decorado que continuaba y hacía. Bueno. Esta cuestión de los dos demonios fue activada por Mauricio Macri, ligado a el tema del negacionismo. El negacionismo, que también trabajó fuertemente durante el nazismo, hay una película que se llama La negación, no sé si la han visto, donde un nazi intenta echar por lo bajo los testimonios de los sobrevivientes, porque los hechos fácticos no dan cuenta entre lo que contaban los sobrevivientes, de dónde estaba la chimenea, de cuántas eran, de cómo eran datos fácticos, va fundamentando toda la negación de que el hecho no ocurrió. Es bien interesante, bien perversa, ¿no? Bien interesante como cadena asociativa de lo que se puede caer, ¿no? Entonces, esta política negacionista
a partir que se planteó desde 2015, también desconocía la cantidad de pruebas que se hacía y ponía preguntas en lugares en los cuales ni eran equiparables ni era posible demostrar. Yo siempre digo que si las fotos de los 2.200.000 libros de la quema del Centro Editor no estarían las fotos, nosotros acá estaríamos diciendo que si fueran 200.000, no, a mí me dijo uno que eran 20.000, no, pero habrá existido la quema ahí en Sarandí, ¿no? O sea, con esto pasa lo mismo, o sea, cuando hay una densidad en una carga que es difícil de asimilar y de entender, cuando está tan cargada la memoria de estas situaciones, el negacionismo entra con una situación como, no eran 30.000, no voy a discutir esto, ¿no? ¿Será que pasó? ¿Será que fueron tan malos los militares? Escuchamos decir a la ministra de Seguridad, ¿no? ¿Será que fueron tan malos los militares? No solamente negando todas las pruebas, sino instalando en un vector de la población esto que sucedió. Bueno, esto lo trabaja muy bien Besetti, que es un psicólogo nuestro, muy interesante, y también una compañera nuestra de la red, que se llama Valeria Tusk, que es una abogada de la Universidad de Buenos Aires, joven, donde dice esto, que pone la definición de negacionismo, ¿no? Donde dice, es necesario aclarar que el negacionismo es un término usado para describir un fenómeno cultural, político y jurídico. Fíjense, o sea, no apunta a los 30.000, sino al fenómeno que eso implica y que se manifiesta en comportamientos y discursos que tienen en común tanto, me puse nerviosa porque me fui, perdóname Mercedes, ya voy a ir dejando, que los objetos y los procesos, comportamientos y discursos que tienen en común la negación, al menos parcial, de la realidad de hechos históricos, percibidos por la mayor parte de la gente como hechos de máxima injusticia, y por lo tanto, objeto de procesos de elaboración científica y o judicial de las responsabilidades que se derivan de ellos. Entonces, el negacionismo es una estrategia de política narrativa, ¿no? Que obstaculiza el conocimiento de los motivos por los cuales tuvo lugar y obstaculiza el conocimiento de los responsables, ¿no? Al negar. Esto ha sido no solamente perverso, sino que también efectivo, ¿no? La cosa comunicacional de la derecha neoliberal ha sido efectiva en las cosas que tira, que parecen absurdas, no parecen a nosotros, y tienen una arena en la cual algo de eso se construye. El otro punto y el último que en este plano diría para ir cerrando, es el hecho de ¿para qué conocer? ¿No? ¿Para qué querés saber? No te metas, no, es mejor no saber, ¿no? Y sostenemos nosotros, que somos, en este caso, desde la red, o todos los que trabajamos los temas de memoria al interior de las universidades, que justamente no restituye paz el silencio, la falta de palabra, la falta de poder narrar lo inenarrable, eso enferma. Y que justamente la narrativa, que era un tema que también porque quería decirles tantas cosas, porque la memoria tiene resistencia a su vez, una resistencia que empodera, ¿no? Y que protege. Entonces, la narrativa hay una nitidez que es posible actos emancipatorios. Es posible que nos demos cuenta de cosas que no percibimos, que no tuvimos, y transformar esto, que puede partir de lo individual, pero siempre social. La memoria no es un hecho que vuelve a sí mismo, sino que es una narrativa que va para afuera, que tiene el destino, ¿no? También nosotros consideramos de que hay una fuerza, una potencia, ¿no? En la memoria, y que, bueno, después de esto hay una arena para cortar, no sé cuántas hojas voy pasando.
Después me quería detener un poquito, pero para no abusar nada de ustedes y que... Perdón, Rosario. Y ya termino. Cerrando porque... Sí, ahí voy terminando. Solamente el legado, que sería el último puntito, que media cosita. El legado en la institución educativa, ¿no? El trabajo pedagógico y didáctico de esto, en los diferentes esquemas que planteemos, es imprescindible. Siempre hay una idea que recorre el sistema educativo y las aulas en un imaginario acerca de que hay una existencia en la cual ciertas cosas no serían convenientes o cómo yo podría llegar a hablar de esto, ¿no? Que tiene que ver con las escasas maneras de sostener adultamente las profesionales que somos, ¿no? O cómo se reparten culpas, ¿no? Contra los indígenas y con los que lo hicieron, porque no hicieron, porque se chuparon, porque no vinieron, porque... o sea, una cantidad de excusas para repartir dentro de ese discurso algún trabajo, ¿no? Yo creo que los dos demonios se tienen que seguir trabajando. Hay entrevistas interesantes, hay un libro interesante de Natalia García, no sé si la conoce, que es una joven de la Universidad Nacional de Rosario, que escribió La educación clandestina, que ella hace la investigación sobre Vigil, que es su tesis doctoral, que es un libro precioso, no sé si ustedes, o los padres de ustedes, porque son todas muy jóvenes, conocían lo que era Vigil, en Rosario, en la cultura y todo lo demás, lo que implicó incluso para esta zona del litoral, y encuentra ahí unas cajas que decían botoneadas. Entonces pregunta a la policía qué es, y son todas las botoneadas a los docentes. Y es muy interesante el tejido ese que a lo mejor, quiero pensar, muchos no sabrían la consecuencia de eso que se botoneaba, pero que podía ser lo menor, que era perder el trabajo, o en la otra punta, perder la vida, ¿no? Entonces, esa situación dentro del sistema educativo también la tenemos que indagar, no para volver a ser tribunales, sino para ver qué nos pasa en un etos profesional respecto de las cuestiones que sostenemos, siendo de que yo partí diciendo que éramos derechos. Entonces, ahora sí, decir que el legado es una composición compleja, es singular y plural, está construido con diferentes entidades, no es un paquete, es una transmisión, pero que es análogo a una creación, a una obra que se va a plantear. Es como un texto escrito que no existe sin la mirada del lector. Un texto escrito y guardado, es muerto, ¿no? Adentro de un libro o adentro de un paper. Recobra sentido cuando tiene la otra generación que la toma. Puede haber algo de tradición, pero esa tradición en el legado es sostén, no es derechización, ¿no? Porque sin legado edificaríamos en arena todo el tiempo. O sea, no es que nosotros nos comemos el legado tal cual viene y lo dejamos así, sino que estoy hablando del proceso recreativo y creativo, ¿no? Tiene movimiento de continuidades y discontinuidades, tiene lecturas singulares, y cada generación va a introducir en ese texto original, y acá hago la cita de Goethe que hace Hobsbawm, que podríamos sostener que lo heredado, para asegurarlo, hay que conquistarlo, ¿no? Bueno, si tenemos derecho, si tenemos memoria y si tenemos legado, podemos hacer una interesante y hermoso recorrido en cada una de las situaciones, objetos o trayectorias que tienen entre manos. Muchas gracias.